Y después de todas estas incursiones históricas, etcétera, y eh, de estos ejemplos de artículos en concreto, ¿no? De los códigos jurídicos en España y su evolución, podemos ver un caso concreto. Y a mí, Vero me pidió que viéramos algún caso concreto, ¿no? En este caso, a Vero le llamó la atención un caso que yo recogía, ¿no? En uno de mis trabajos, que es el de Remigio Vega Armentero. Bueno, este nombre no le sonará a nadie. A lo largo de mi investigación pude encontrarme con un... Voy a explicar un poco en qué consistía mi investigación. Yo lo que hago es rescatar discursos de hombres feministas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, en esa búsqueda me encontré con una figura realmente sorprendente, ¿no? Y exótica. Bueno, me he encontrado con varias y una de ellas era Remigio Vega Armentero, que era una personalidad progresista desde el punto de vista ideológico. Era... Perdón, perdón Sí, ¿me? que te interrumpa, Jesús. Tenemos Sí, unos 5 minutos más, ¿te parece? sí, sí, no hay problema, no hay problema. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, en este caso, Remigio Vega Armentero era un hombre progresista, velaba desde su discurso, simplemente desde su discurso, por la liberación de la mujer, etcétera, pero ahí es lo que vemos, ¿no? La incoherencia entre la praxis y la teoría, ¿no? Entonces, este señor estaba casado, ¿no? Con Cecilia Ritter, que era una mujer realmente culta, con proyección pública, que ganaba mucho más que su marido, que Remigio Vega Armentero. Esto pues, realmente, Remigio Vega Armentero era un novelista que era conocido, pero tenía muchos problemas con la proyección pública de su mujer. Es decir, y además tenía, como es habitual dentro de cómo los hombres estamos construidos, es unos celos patológicos con respecto a su mujer, porque su mujer era concertista y además Remigio Vega Armentero era un hombre profundamente celoso, ¿no? Llega un momento que este señor pues acaba asesinando a su mujer, lo cual contrasta con su discurso realmente feminista en aquel momento. Y el caso realmente tuvo una resonancia mediática importante, ¿no? Tuvo una resonancia mediática importante. Pero los medios, como es habitual y más en esa época, trataron ese suceso de una manera bastante amarillista, ¿no? Como incluso todavía se hace en muchos casos. Es decir, sin profundizar en las raíces patriarcales de la cuestión, ¿no? Y lo que en aquel momento la ley amparaba a Remigio Vega Armentero. Lo que pasa es que Remigio Vega Armentero asesinó a su mujer en la calle. Eso no le libró de la cárcel. El problema es que uno estaba legitimado a asesinar a su mujer si era en su casa. Así lo establecía el Código Penal. Pero si lo hacía en el ámbito público, es decir, si constituía un escándalo en el ámbito público, entonces sí que era penalizado. Es decir, que el Código Penal era realmente pecaba de una gran hipocresía. Y en ese sentido, ahí vemos la falta de conexión entre la teoría y la práctica y la hipocresía social que ha existido y que existe todavía hasta el momento, ¿no? Entonces, viendo ejemplos de cómo, en este caso, en la historia de España y de cómo los códigos jurídicos han legitimado la violencia contra las mujeres, podemos llegar a la conclusión de que hemos hecho grandes avances en ese sentido. En España, con el establecimiento de la Constitución, con la creación del Instituto de la Mujer en 1982, la legalización del aborto parcial en 1985, la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en 2007, la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004, hemos hecho grandes avances y hemos podido de alguna manera ir frenando mmm, frenando un tanto al patriarcado, pero ese patriarcado cuando
la mujer se empodera colectivamente e individualmente, reacciona. Y ahora estamos en un momento de gran reacción, ¿no? De un neomachismo que está intentando erosionar los avances que hemos llevado a cabo. En este sentido, la Ley Integral contra la Violencia de Género, que es uno de los grandes avances legislativos implantados, en este caso por el Partido Socialista, un partido progresista aquí en España, es una de las leyes premiadas a nivel internacional, también precursoras hasta cierto punto, y en el resto de países desarrollados o de la semiperiferia, ¿no?, como se suele denominar, aunque España se está convirtiendo en un país semiperiférico progresivamente a raíz de la crisis, estamos aplacando al patriarcado, pero en este sentido, a pesar de las contradicciones que vivamos, y con esto termino, y del drama que estamos viviendo, podemos sentirnos orgullosas sobre todo, y orgullosos porque los hombres, sobre todo orgullosas porque el sujeto político del feminismo es la mujer, colectiva e individualmente han sido quienes han llevado a cabo ese proceso de emancipación progresiva de la mujer, tanto desde la movilización como desde las políticas de igualdad, etcétera. Ha sido las mujeres las que han conseguido ese progreso para la sociedad y tenemos que estar agradecidos, los hombres también, porque ganamos los hombres también con la igualdad. En ese sentido, tenemos que tener una visión relativamente optimista, pero seguir luchando para que no solo avanzar legislativamente, ¿no?, porque legislativamente se ha avanzado mucho, pero las leyes pueden cambiar un poco la sociedad, bastante, ¿no?, hasta cierto punto pueden cambiar bastante, pero tenemos que hacer una revolución interior, como hablamos en AIGE, en la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, para los hombres, sobre todo, de construir nuestra masculinidad tan tóxica, hegemónica, por desgracia, y patriarcal y machista, y frenar esta lacra que es la violencia contra las mujeres. Y siento no haber podido profundizar en otras temáticas, pero espero que con las preguntas que se me formulen pueda resolver algunas cuestiones. Muchas gracias a Diario de Alma, a Vero y a ONU Mujeres por coorganizar este webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Realmente brillante, como siempre. Yo creo que es muy importante que pensemos en una historia, ¿no?, que pensemos en los grandes avances, algunos retrocesos, porque también la historia puede presentar este tipo de desafíos, dependiendo de un montón de factores políticos, ideológicos, etcétera. Pero es muy importante tener la perspectiva histórica, ¿no? Un poco para desafiar a la gente que dice no se cambia nada con la lucha. No, sí se cambia y se puede cambiar mucho y se pueden avanzar mucho, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ver que es la lucha de hombres y también cada vez más la lucha de mujeres y cada vez más de hombres los que van a lograr, lo que va a lograr que esta lacra, como bien mencionaste, de la violencia contra las mujeres se termine, ¿no? En un siglo se ha comenzado a hablar, se ha comenzado a avanzar en leyes, se ha comenzado a avanzar en la cultura. Yo he rescatado algunas frases de tu ponencia que me parecieron especialmente significativas. Por ejemplo, he puesto en el chat, se pueden hacer avances legislativos importantes, pero existen en la cultura factores que determinan que persistan las desigualdades entre hombres y mujeres. Y es también esta concientización lo que va a determinar que la cultura vaya también avanzando, ¿no? Importante recordar que específicamente
se hablaba de que el marido debía proteger a la esposa y ella, en cambio o intercambio, debía obedecerlo, ¿no? En una clara actitud de sumisión. También la mayoría de edad a los 25 años para las mujeres y en cambio a los 21 para los hombres, ¿no? Las mujeres solas, ¿no? Es decir, había como la mujer que tenía el hombre al lado no podía votar, no tenía derecho a una opinión, ¿no? También muy curioso que hubiera estado legitimado el asesinato de la esposa en el ámbito privado, ¿no? Y también recalcar la incoherencia que hay entre el discurso, en algunos casos, igualitario y feminista de hombres y también de mujeres, con su vida privada, ¿no? Y creo, por eso he puesto en último lugar, creo que es importante pensar en una revolución interior, ¿no? Para realmente uno comenzar a cambiar conductas propias para poder cambiar la cultura, ¿no? Y una conducta social, ¿no?